Hola, bienvenidos a esta segunda parte en la que vamos a revisar la teoría básica de la medicina tradicional china. Para mí es un gusto darles una nueva bienvenida. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Bueno, muy bien, lo que les venía diciendo en la primera parte, esta es la segunda parte, la segunda parte. ¿Qué vamos a ver en esta segunda parte? Entonces, vamos a explicar un poquito acerca del concepto de historia de la fase de los 5 elementos. Vamos a describir las 5 fases desde conceptos de su naturaleza. ¿Sí? Vamos a describir además estas mismas 5 fases desde conceptos de la medicina tradicional china. Vamos a explicar un poco la fisiología energética de los 5 elementos a través de 2 ciclos importantes, uno que se llama ciclo de generación y otro que es el ciclo de control. Vamos a explicar un poco las principales alteraciones patológicas dentro de estos mismos ciclos y vamos a explicar a grandes rasgos los principios terapéuticos más usados en la práctica clínica. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte. Acuérdense lo que les dije, esta es la segunda parte editada, ¿sí? Es la segunda parte mejorada. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la primera parte. Si esta es la primera vez que vienes al canal, a mano derecha te estoy dejando el link para que vayas a la primera parte. Bueno, y si no estás inscrito, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Enhorabuena, entonces espero que esta segunda parte sea de su agrado, sea de tu agrado, ¿sí? Y lo más importante, lo que les dije yo, la idea es que expliquemos esto de una manera muy sencilla y muy fácil. Así que, bueno, acá les dejo mis direcciones de Instagram, mi dirección de correo electrónico. Si necesitan, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, algún comentario, estaré dispuesto a resolverles, a aceptar también sus comentarios. Así que bueno, empecemos, no siendo más. Espero que disfruten esta segunda parte de la teoría básica de la medicina tradicional china. Bueno, para empezar por la teoría de las 5 fases, entonces necesitamos hablar un poco del origen, de dónde nació la teoría de las 5 fases, de esas 5 fases que tienen tanta influencia en la medicina china y te vas a dar cuenta más adelante que realmente es así. Bueno, inicialmente empezó de la observación que tenían todos los campesinos, los agricultores, ¿sí? Acerca de los aspectos climáticos que tenía cada una de las estaciones, ¿no? Entonces, básicamente, pues, digamos que esa observación que ellos hicieron a los aspectos cíclicos y los sucesivos del clima, pues, básicamente lo definieron como parte de la energía del universo y la clasificaron en digamos, en unos arquetipos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver entonces el día de hoy, que corresponde pues básicamente a los 5 arquetipos, ¿no? Esta teoría de los 5 arquetipos se describió aproximadamente hacia la dinastía Zhou en China, ¿sí? Y fueron descritos por primera vez en un libro que se denominó el libro de la montaña, ¿no? Bueno, muy bien, ese digamos que fue el origen a partir de la observación. Bueno, a partir de la observación entonces nosotros podemos ver que pues existe una primera noción, ¿no? La primera noción pues es una noción que es más geográfica, más estacional, entonces son de esas teorías en la cual la medicina tradicional china adopta parte de la parte cultural china, ¿no? Que era lo que veíamos en la primera parte de la charla, ¿sí? En la teoría básica 1. Bueno, entonces ellos pues vieron varias cosas, ¿no? Entonces establecieron todo a partir de 5 arquetipos, 5 fases principalmente. Entonces arrancamos con este, que es el este. El este, digamos, para algunos países de Latinoamérica hace referencia al oriente, ¿sí? Por ejemplo, como les acá en Colombia. El este es donde sale el sol, ¿verdad? Donde nace, donde renace todas las plantaciones, renace la vegetación, ¿sí? Principalmente es la época y la fase que representa esa fase tan hermosa que es la elevación y el nacimiento, ¿no? El nacimiento de una nueva vida. Principalmente el este está representado por un color, ¿sí? Como lo puedes ver es un color verde, ¿sí? Y adicionalmente por un elemento muy clave que es el elemento madera, ¿vale? Bueno, luego seguimos con el sur, entonces vamos a ver que hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur
tiene que ver básicamente con el Sol, ¿sí? Donde básicamente el Sol alcanza su máxima fuerza, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta más adelante que esta fase, si la fase sur, la fase calor, la fase fuego, porque está representado a través del elemento fuego, ¿sí? Digamos que tiene que ver con ese máximo yang, el calor intenso, ¿no? Entonces es una fuerza que eleva, ¿sí? Que se eleva desde la parte más baja del suelo hacia arriba y básicamente esa fuerza que eleva, calienta y eleva, ¿no? Entonces esa es la estación sur, representada básicamente por el elemento fuego, obviamente el color, como lo puedes ver, el color rojo. Bueno, después seguimos con el oeste. Entonces, la fase oeste, entonces, en muchos países en Latinoamérica, incluyendo Colombia, la fase oeste representa el occidente, ¿no? Entonces, esta fase, pues básicamente lo que va a hacer es apaciguar todos los excesos que venían del sur, del calor y del fuego, ¿sí? Digamos que esta fase representa una fase de depuración, limpieza, ¿no? Por lo mismo, porque apacigua todos los excesos del verano y está representado por un elemento muy bello que es el elemento metal. El elemento metal, el metal habla mucho y es un elemento que no quiero que lo olvides porque el elemento metal tiene que ver con mucha depuración y limpieza principalmente, ¿no? El color en esta fase, pues obviamente, como es pureza, básicamente corresponde al color blanco. Bueno, y posteriormente pues nos pasamos al norte, ¿sí? El norte entonces representa el invierno en China, la zona norte de China, pues por eso se representó a través de esta fase, ¿no? Entonces la zona norte de China, pues básicamente era una zona de mucho invierno. Hay mucha literatura que habla que la moxabustión, ¿sí? La terapia a través del tabaco de Artemisa o de la planta Artemisa nació en el norte de China principalmente gracias, pues se dio gracias a que había mucha patología asociada con el invierno y la moxa trabaja muy bien con este tipo de patología, básicamente con el factor del invierno, ¿no? Entonces el invierno representa el frío, la región más fría de China, por supuesto, y está representado a través del agua, ¿no? El agua que nace a través de las montañas y los páramos y logra descender. Y acá hay una relación muy bonita que la vamos a ver un poco más adelante, y es que a través del descenso de agua soy capaz de regular también el fuego, ¿no? Porque mira que el fuego cuando no es controlado adecuadamente por el agua, lo que logra pues es hacer estragos, ¿no? Entonces tiene que haber una relación bien, bien interesante. Adicionalmente el fuego pues digamos que de alguna manera también ayuda a regular el agua porque le da movimiento, el fuego es vida, el fuego es calor y el fuego anima principalmente, entonces motiva ese movimiento del agua. Es una relación que vamos a ver entre los dos elementos ahora más adelante. Y por supuesto, si tú te das cuenta, viene una estación en el centro. Si nosotros nos damos cuenta, realmente son 4 estaciones. Entonces, tú preguntarás, bueno, ¿y por qué nacen entonces las 5 fases, las 5 elementos arqueotípicos o cinco fases, si solamente existen 4 estaciones? Bueno, la verdad, este es un punto de cambio básicamente, ¿sí? De cambio energético. Entonces, el centro representa la Tierra, ¿sí? Inicialmente, pues el centro no tiene una estación propia, ¿sí? Posteriormente se definió el centro como un punto entre estación y estación porque básicamente es un punto de cambio de calidad energética, ¿no? Entonces no podemos pasar de un norte a un este, un sur o un oeste, sí, de manera brusca, sino que tiene que haber algo que los esté regulando los puntos, ¿no? Entonces, básicamente el centro representa ese punto de cambio de calidad energética, ¿no? Inicialmente lo que veíamos no tiene una estación propia, ¿sí? El elemento clave para el centro, ¿no? Que nos ancla y nos permite hacer un cambio es el elemento tierra. Eh, digamos que eso se documentó más o menos hacia el siglo IV antes de Cristo en la dinastía Song, ¿sí? Y pues todos estos elementos se empezaron a usar dentro de la teoría de la medicina china, ¿no? Bueno, muy bien, entonces recordemos el centro, pero ahí lo coloco. Recuerda que el centro es un punto, digamos que es un punto de cambio de calidad energética. Esto con respecto a dónde nace, ¿sí? La teoría de las 5 fases.
Mira que cada una de las fases tiene un color, tiene un elemento propio, ¿no? ¿Sí? Y tiene unas características importantes. Bueno, entonces en la parte fisiológica podemos ver que obviamente todo aquel proceso fisiológico se establece a partir de de estas cinco fases, de estos cinco arquetipos. Y por supuesto, toda alteración, o sea, toda patología también tiene su centro a partir de esos cinco sistemas, ¿no? Fíjate que acá lo nombro como cinco órganos y es que cada órgano lo vamos a ver un poco más adelante, pero cada una de las fases tiene una representación en un órgano y en una entraña, en un Sangfu, como lo vimos en la primera parte de esta charla. Bueno, entonces podemos definir un órgano básicamente como un conjunto, obviamente, que tiene funciones físicas, mentales y emocionales. Y aquí hay algo bien diferente, ¿no? Porque si tú te das cuenta, si has estudiado algo de medicina occidental, alguna parte de anatomía, de fisiología, te habrás dado cuenta que realmente desde la medicina occidental nosotros asignamos a cada uno de los órganos sencillamente una estructura que puede ser macroscópica, microscópica y una función que básicamente aterriza nomás en el estado físico, ¿no? Pero mira que acá los chinos le establecieron adicionalmente a cada uno de los órganos una esfera mental y emocional y esto hace que la medicina china sea una medicina tan rica. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las principales características de cada una de las fases, ¿no? Entonces mira que la madera, acá me quedó, la madera básicamente me permite entonces la primera fase, entonces me permite generar, ¿no? Nacer, crecer, ¿sí? La madera es un elemento que se encarga de hacer crecimiento, elevación. Es importante porque la madera me permite liberar todas las vías y vamos a darnos cuenta un poco más adelante. Pero la madera es un elemento muy importante porque me permite liberar las vías energéticas, las vías donde transcurre el chi, ¿no? Si yo tengo una alteración a nivel de la esfera de la madera, pues voy a tener un bloqueo en ese elemento que es el chi. Despliegue, por supuesto, y desinhibición. Seguimos con el fuego lo que hablábamos, el fuego calienta y eleva, el fuego anima, el fuego tiene una característica de máximo yang, en la cual a través del fuego yo genero un patrón de funcionamiento fisiológico que funcione todo como debe funcionar. ¿Sí? Tener fuego en la vida es tener un objetivo claro, así de sencillo, tener mis objetivos, plantearlos y ponerlos todo eso que se llama corazón. Ese es el elemento fuego. Bueno, muy bien. La Tierra, entonces, bueno, después ponemos la Tierra, por supuesto. Vamos a ver la organización a partir de las cinco fases, lo que te dije. O sea, la Tierra va metido como entre cada una de las fasecitas, pero igual la Tierra, digamos que lo vamos a ver como un elemento propio. Entonces, la Tierra, pues, la Tierra es lo que nos ancla, ¿no? La Tierra es lo que nos ancla a la vida, lo que nos ancla a la Pachamama, a eso que es nuestra madre tierra, ¿no? A partir de la tierra nosotros podemos producir, la tierra es nuestro sustento, ¿sí? Es nuestro foco de nutrición, ¿vale? La tierra es lo que nos da, principalmente. Y a partir de la tierra, pues se genera eso que es el metal, ¿no? Entonces, generamos a partir entonces de la tierra este elemento que es el metal. El metal, recuerda que lo hablábamos, está representado a través de este color, que pues mira que cada una de las fases va representada en su color y es importante que lo tengamos en cuenta de acá en adelante. Tiene que ver con la limpieza, el metal tiene que ver con eso que es drenaje, limpieza, eso que tiene que ver con la manera en que yo soy capaz de aceptar todos esos cambios y transformaciones que pasan en mi vida, ¿sí? Y adicionalmente tengo esa capacidad para no entrar en una nostalgia profunda, ¿no? Sino que sencillamente de aceptar el momento tal como venga, ¿sí? Y darle una bienvenida a sencillamente eso que se llama vida con todos sus altibajos, ¿no? Entonces ese es el metal. Y por supuesto, venimos con el agua. El agua tiene un color negro, fíjate acá, bien interesante, ¿no? El color negro del invierno, principalmente, el color que contrae la introspección, que es un poco diferente a eso que es el fuego, es la esencia viva de la vida que nos permite a nosotros salir y sencillamente animar nuestra vida, pero realmente necesitamos también de este elemento para
volvernos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos ser fuego si no tenemos agua dentro de nosotros mismos, ¿sí? El agua nos permite sencillamente llevar una introspección a nosotros mismos. El agua es un frío, ¿sí? Bueno, tiene un sentido caudal hace referencia a un sentido descendente, el fuego tiene un sentido totalmente contrario, ¿sí? Y el agua es muy importante porque se encarga obviamente de hidratar. Bueno, muy bien. Entonces, acá está lo más importante de la charla, ¿sí? Muchos me preguntaron acerca de qué órgano de los sentidos tiene relación con cada uno de los elementos, de cada una de esas fases. Entonces, fíjate bien que tenemos dos cuadros. Entonces, tenemos una parte que es la parte de la naturaleza, porque acuérdate que toda esta teoría de las cinco fases viene relacionada a partir de la cultura china e implementada dentro de la medicina tradicional china, ¿no? La implementación de la medicina tradicional china fue a partir de, o sea, lo que yo traje la naturaleza, de esa observación que teníamos de cada aspecto de la vida, lo traje a la anatomía y la fisiología y lo implementé de esta manera. Ok, entonces fíjate bien a lo que a nosotros nos interesa. Sin embargo, vamos a tomar lo más importante. Es, por ejemplo, acá yo tengo los elementos. Entonces tengo el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal y obviamente el elemento agua. Cada uno con su órgano. Entonces recuerda que un órgano o víscera entonces hace referencia a un órgano yin, característico yin, ¿sí? Tiene un aspecto yin más que nada, ¿no? Tiene un aspecto que es conciso y básicamente se carga de atesorar esa energía vital. Entonces yo tengo los cinco órganos Sang, ¿sí? Que son de características Yin, el hígado, el corazón, el vaso, el pulmón, el riñón, listo. Y obviamente yo tengo las cinco entrañas, que básicamente pues son los talleres, o Fu, que tiene unas características Yang, ya los vimos. Entonces vimos que por ejemplo la madera, las relaciones con el hígado y con la vesícula biliar, ¿no? Entonces acuérdate que los órganos Fu tienen una relación de ser órganos que tienen conductos que de alguna manera los llevan a conectarse con el exterior, ¿sí? Entonces, eso es importante. El fuego, por ejemplo, en este caso, es el corazón, ¿sí? Y el intestino delgado en esta relación entre los dos. La tierra, el elemento tierra de color amarillo, entonces está relacionado a través del vaso, ¿sí? En algunos libros lo relacionan también como vaso páncreas, ¿ok? Pero la medicina china, digamos que los textos antiguos lo relacionan no más como vaso estómago, y el estómago obviamente como órgano hueco hace parte de su entraña, y esto es una relación muy importante. Acuérdate que tenemos una relación que es la relación exterior e interior, que es la relación vía-olit. El pulmón, entonces a través del metal, el pulmón entonces como elemento metal va a estar relacionado con el intestino grueso, y el agua tiene una relación pues riñón, que pues obviamente su entraña corresponde a la vejiga. Todos tienen una relación uno con otro y eso es importante que no lo olvides porque lo vamos a usar muchísimo. Bueno, muy bien, acá hay otra relación. Recuerda bien que el fuego también está relacionado con un órgano que corresponde al pericardio, ¿sí? El pericardio, que en muchos textos no lo toman como órgano, por eso llamamos los cinco órganos y las seis entrañas. Entonces, los cinco órganos son estos que tú ves acá, ¿sí? Sin embargo, no debes olvidar el pericardio, ¿no? El pericardio es como esa protección al corazón, y el corazón es lo más sagrado que mantiene ese Shen. ¿Te acuerdas? Vimos nosotros la pirámide en la primera relación. El Shen hace referencia a esa mente-espíritu, ¿no? Pero no se relaciona entre los cinco órganos Sang. Ok, y hablamos de las seis entrañas. Entonces tenemos intestino delgado por este lado, pero también recuerda que al elemento fuego está el San Yao. El San Yao, hacíamos referencia que tiene que ver con las cavidades, ¿no? Digamos que la acepción más cerca a la medicina occidental es las cavidades. En este caso, ¿sí? El San Yao también se le denomina triple recalentador para, digamos, tener entendido eso. Pues básicamente es el que me permite, todas esas cavidades me permiten llevar a cabo esa nutrición de todos los órganos. Es a través del sangrado es donde yo alimento todas mis vísceras y mis entrañas, ¿no? Bueno, órganos de los sentidos relacionados para cada uno. Para la madera, los ojos. Entonces, muchas veces patologías de madera se reflejan en patologías en ojos. Para el fuego, a través de la lengua, ¿no? Porque el shen, o sea, el corazón, digamos que vamos a ver la relación que tiene con el shen, ¿sí? Más adelante. Pero el corazón es lo que atenúa el shen, lo guarda el shen, atesora ese shen, la mente espíritu. Y a través, si yo tengo una claridad en la parte mental, en mi parte espiritual,
yo puedo tener un adecuado habla, ¿no? Y el habla tiene que ver mucho con esto, con el movimiento de la lengua. Bueno, la tierra tiene que ver, chicos, con básicamente con la boca, ¿sí? El metal tiene que ver con la nariz, sí, claro. Si tú te das cuenta, pues tiene mucha relación, ¿no? Con el pulmón, la nariz, con el sistema respiratorio por este lado, y el agua tiene que ver muchísimo con oído. Y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Nosotros desde la medicina occidental vemos que algunas patologías de oído, algunas malformaciones, generalmente nosotros enviamos ecografías renales adicionales para ver que no haya una malformación de riñón. Desde hace pues mira, desde la época de los chinos ellos ya sabían y describían ese tipo de cosas. Nosotros lo usamos mucho en la medicina occidental también, ¿no? Bueno, tejidos, entonces, para madera tendón, para fuego vaso, para la tierra son los músculos, ¿sí? Una cosa son los músculos, para que sepas, y otra cosa son los tendones. Los tendones es un tejido conectivo que me ayuda a fijar el músculo al hueso, o sea, lo que te ayuda a pegar el músculo al hueso. Eso es un tendón y permite que el músculo se mueva, ¿ok? El músculo ya hace parte al tejido muscular, ¿sí? Propiamente dicho. La piel y el pelo, relación con el metal, y los huesos tienen una relación directamente con el agua. Bueno, las emociones son supremamente importantes, entonces, ¿qué emociones regula cada uno de los elementos? La madera regula la ira, el fuego obviamente regula la alegría, ¿sí? La tierra la ansiedad y las obsesiones principalmente. El metal, lo que hablábamos antes, la melancolía, pero una melancolía muy sana, ¿no? O sea, recordar, porque la melancolía tiene que ver un viaje un poco hacia el pasado, entonces hace referencia a ese recordar para que yo aprenda de ese pasado, ¿sí? Y me pueda nutrir en mi momento presente, ¿no? Eso es melancolía, una melancolía que se pueda llevar adecuadamente, y por supuesto el agua tiene que ver con la relación de miedo. Vamos a ver muchas patologías asociadas a miedo, y el miedo, cuando ya el miedo sobrepasa toda raya que no lo podemos aguantar, pues digamos que el miedo posteriormente nos puede estar causando patología. Principalmente hay una patología muy común en los pacientes que tienen una crisis de miedo intenso, y es el tinnitus. El tinnitus es un sonido que es constante 24 horas al día en el oído, ¿no? Es una patología de oído. Y mira que la relación está supremamente, los chinos lo describieron, y hoy en día desde la patología de la otorrinolaringología sabemos que es así, el miedo conduce a patologías de oído. Bueno, muy bien, voces, entonces, bueno, ya de la parte de la naturaleza, el grito, la risa, el canto, el gemido y el gruñido, ¿sí? Sabores importantes, los sabores son importantes tanto para el diagnóstico, ¿sí? Dentro de la medicina tradicional china, disculpa. Entonces la madera tiene que ver con el sabor agrio, el amargo tiene que ver con el sabor, con el fuego, discúlpame, el dulce tiene que ver con la tierra, el picante tiene que ver con el metal, y el agua tiene que ver con el salado. Ok, estas son notas musicales, ¿sí? Los colores son importantes, entonces son estos mismos: verde, rojo, amarillo, blanco y negro, supremamente importantes para nosotros. Entonces mira que esto es importante, el crecimiento. Entonces, ¿qué fase, por ejemplo, la vegetación, los trigales, ¿sí? Digamos, en la relación con las 5 fases, que era lo que primero veían los chinos. Entonces, la germinación hace referencia a la madera que daba ese inicio del nacimiento, y a través del fuego yo permito una adecuada germinación, o sea, un crecimiento. Una germinación está incluida en los 2 ciclos primeros. Luego yo tengo una transformación, por supuesto que sí. Posteriormente ya recojo, ¿sí? Entonces esto es una cosecha, y por último un almacenamiento, ¿no? Que ya es cuando ya recogí todo el grano y lo voy a almacenar para posteriores eventos. Y los factores ambientales, esto es supremamente importante que lo tengas claro, porque los factores ambientales son fases que tienen que ver no solamente con la naturaleza, pero lo vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver con patología. Y hablamos en la primera parte que yo tengo 2 tipos de patógenos: unos patógenos que son externos, unos patógenos que son internos, ¿no? Entonces los factores ambientales tienen que ver el viento con la madera, el fuego tiene que ver con el fuego, por supuesto. La humedad es un factor de tierra, ¿sí? La sequedad es un factor del metal, y el frío tiene que ver con el agua. Mira que se relaciona mucho con cada una de las estaciones en la que está, ¿sí? Y es importantísimo que lo tengas en cuenta. Recuerda que la humedad y el frío tienen características yin,
El resto, viento, fuego y sequedad, tienen más características yang. ¿Ok? La orientación, ya lo hablamos, este o oriente, sur, centro, oeste, occidente y norte. Y por supuesto la estación que corresponde cada uno, ¿no? Entonces, primavera, verano. La Tierra se considera, entonces la metimos acá entre los dos. Los chinos la describieron como ese paso, ¿sí? De un verano a un otoño, entonces lo tomamos como verano tardío, ¿sí? Esa estación que permite el tránsito energético, otoño como metal, invierno como agua. Quiero que tengas claridad en esto y esto debe quedarte muy claro, digamos, en lo más importante que pusimos énfasis porque esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, la relación de los 5 elementos, entonces, ¿cómo se relaciona cada elemento? A través de unas relaciones que son totalmente fisiológicas. Entonces, yo tengo dos tipos de relaciones fisiológicas. Unas que son de generación y otras que son de control. Y yo tengo obviamente unas relaciones ya patológicas de estas relaciones. O sea, yo tengo que primero explicar estas relaciones fisiológicas. Entonces, voy a explicar la relación que tiene cada elemento con cada uno, ¿vale? Entre sí. Y después, a partir de eso, vamos a hablar un poco sobre las relaciones que son patológicas. Entonces, las relaciones normales son estas, las fisiológicas, de generación y control. Ya vamos a hablar un poco sobre las patológicas que tienen que ver con desequilibrios yin y yang. Entonces, dentro de las relaciones normales tenemos dos ciclos, ¿sí? Es importante que sepas que existen solamente dos ciclos. Un primer ciclo se llama ciclo de generación, ¿listo? Y el otro ciclo es un ciclo de control. Vamos a empezar con este ciclo que es el ciclo de generación y hace referencia a que cada uno de los elementos genera otro, ¿sí? Y esto se vuelve entonces un círculo, ¿vale? Un círculo de relaciones uno entre otro. Entonces vamos a ver, el primer ciclo se llama ciclo Shen, ¿sí? Es un ciclo de generación en el cual yo tengo la figura de todos los elementos, uno generando al otro. Entonces vamos a arrancar con este, siguiendo digamos el orden que ya teníamos, ¿sí? Pero puedes empezar por el que quieras. La madera, entonces, la madera, sí que acá está representada a través del color verde, ¿sí? Entonces, la madera es un elemento que va a generar principalmente al fuego, ¿sí? Digamos que la forma más fácil que lo recuerdes es que recuerda que a partir de la madera se genera el fuego, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El fuego, cuando se acaba el fuego, quedan cenizas y esas cenizas van a generar la tierra y van a ser parte de la tierra. Entonces, por eso el fuego genera la tierra, ¿sí? El fuego genera la tierra. Por supuesto, después del episodio en que, en que el fuego se consume en la tierra, entonces tiene que haber un periodo de depuración de toda esa energía. Y toda esa depuración, esa limpieza se lleva a cabo a través de este elemento, que es el depurador, que es el metal, representado a través del color blanco, ¿no? Entonces, el metal, el elemento metal. Y por supuesto, el metal que depura, ¿sí? Origina algo que anima, que básicamente es el agua. El agua se origina desde lo más puro, ¿sí? En este caso va siendo el metal. Y obviamente, el agua es capaz de generar nuevamente vegetación, nuevamente árboles, entonces vuelvo y genero madera. Y se vuelve a repetir el círculo. Entonces, mira que acá tenemos algo bien interesante, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos genera otro. Y entonces este ciclo, que es un ciclo normal de generación, un ciclo fisiológico, ¿sí? Se llama ciclo Shen. ¿Listo? Entonces, un elemento sencillamente promueve el crecimiento y el nacimiento de otro. Pero entonces vamos a denominar algo muy importante. Vamos a denominar, para que tengas claridad, dos cosas importantísimas acá. Una cosa, ¿sí? Digamos, un elemento lo vamos a llamar madre y el otro lo vamos a llamar hijo. Entonces, ¿quién es el elemento madre? El elemento madre es el que genera el hijo. ¿Y quién es el hijo? El que es generado. Entonces, si te das cuenta, toda madre va a ser el hijo de alguien más. Así de sencillo. Por ejemplo, el fuego es la madre de la tierra, pero el fuego es el hijo de ¿quién? De la madera. ¿Ok? Esto es importante que lo tengas. ¿Ok? Y es importante por una sencilla razón. Porque en caso de enfermedad, por ejemplo, de la madre, si hay algún elemento que esté enfermo, ¿sí? Entonces eso se va a transmitir al hijo, ¿vale? Y de manera contraria, si yo tengo una patología del hijo, también implica enfermedad en la madre. Bueno, y entonces acá tenemos el otro ciclo.
Entonces, por fuera tenemos el ciclo Shen, el ciclo de generación, y por dentro, entonces, consideramos ese ciclo que es el ciclo ¿qué? Que es el ciclo de control. Control o inhibición, ¿sí? Se puede llamar de las dos maneras, ¿ok? Entonces mira que pueden haber entonces elementos, ¿sí? Que pueden inhibir o controlar sencillamente el crecimiento o función de otro elemento. Es como una dominación, pero el propósito de esa dominación, ¿cuál es? ¿Sí? El propósito de esa dominación no va a ser su destrucción, ¿sí? Y eso es importante que lo tengas en cuenta, sino que básicamente va a ser una dominación para regular su energía, para tratar de mantener un elemento óptimo de funcionamiento. O sea, que no se sobreexprese o que al contrario no se exprese tanto y entre en una deficiencia. Entonces, el ciclo que tú ves acá adentro, ¿sí? Con estas flechas, entonces hace referencia al ciclo de control. Me voy a explicar. Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Muy sencillo, por algo muy sencillo. Por ejemplo, el elemento agua. Si tú te das cuenta, el elemento agua por ciclo de generación genera la madera, ¿verdad? Y la madera el fuego la tierra el metal y el metal genera nuevamente el agua. Entonces, el agua lo que hace principalmente por ciclo ¿qué? Sí, por ciclo de control es regular la energía de ¿quién? Del fuego, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido, eso lo hablamos, ¿no? Entonces, el agua lo que trata es de regular la energía del fuego. ¿Listo? Ok, ahora, ¿el fuego a quién controla? Entonces, el fuego lo que hace es regular la energía del metal, ¿sí? Si tú te das cuenta, ¿quién tiene la capacidad de fundir al metal? El fuego. Entonces, el fuego lo que se encarga básicamente es de regular a través de este ciclo de control al metal. ¿Ok? Ahora, el metal, ¿qué hacen los hombres con el metal? Con el metal se organizan armas, por ejemplo, hachas, y a través de esas hachas yo puedo regular ¿qué? El crecimiento de quién? De la madera, por supuesto que sí, ¿verdad? La madera, ¿ok? Regula el crecimiento de la madera. Y por último entonces, la madera, ¿a quién va a controlar? A la tierra. Entonces recuérdalo por una cosa muy sencilla. La madera representa la vegetación, los árboles. Entonces la madera tiene la capacidad de hundir sus raíces en la tierra y de tratar de dominarla y de controlarla, ¿sí? Y por último, pues obviamente la tierra va a regular al agua, ¿sí? ¿De qué manera de pronto lo recuerdas? La tierra entonces regula el agua, ¿sí? Porque la tierra tiene la capacidad de eh, organizar a través de su estructura ríos, ¿sí? De encauzar el agua, esa es la palabra, de encauzarla, entonces de esa manera la regula. Entonces fíjate que este es el ciclo de control. Recuerda que el propósito de este dominio no es hacer la destrucción del elemento, ¿sí? Sino más bien tratar de mantener el elemento que está en control en un óptimo funcionamiento, que es lo más importante en esto, ¿ok? Bueno, este es el ciclo de control. Bueno, muy bien. Entonces ya entramos dentro de la parte patológica. Entonces, vamos a poner entonces a estos ciclos que son los ciclos anormales, ¿sí? Ciclos patológicos. ¿Qué es un ciclo patológico? En el cual hay una alteración, ¿sí? Y principalmente entonces los ciclos, ¿sí? Hacen referencia entonces a básicamente los ciclos que tienen que ver en el ciclo ¿qué? En el ciclo de control. Entonces estas son dos patologías que se pueden llevar a cabo en el ciclo ¿qué? O en el ciclo de control. El primero a que hace referencia a la dominancia o explotación, en el cual entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Entonces te voy a explicar. Entonces, hay un elemento, ¿sí? Que tiene una gran dominancia, si ves está un poco más grande, sobre el elemento que debería controlar. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, esto se relaciona, o sea, la característica de esto es sencillamente una cosa. Si este elemento, o sea, hay una hiperactividad del controlador, estamos en ciclo ¿qué? Por eso no hablamos de madre-hijo. Madre-hijo se relaciona nomás en los ciclos de generación. En el ciclo de control, entonces vamos a hablar de controladores. ¿Ok? Entonces yo tengo un controlador, así como hablamos en el ciclo de qué de control, ¿sí? Que lo que hace es estar que supremamente hiperactivo, entonces tiene una gran dominancia y lo que hace básicamente es que controlar entonces
a un controlado. Este es el controlador, este es el controlado. Entonces, si este está en hiperactividad, entonces lo que hace es debilitar, ¿sí?, al controlado. Eso es importante. Entonces, esto se llama el ciclo de dominancia o explotación o control excesivo, cualquiera de las tres. ¿Ok? Y entonces, ¿qué otra característica tiene este? Que este elemento tiene que estar controlando a otro. Pero como este está tan débil por responsabilidad de este señor, entonces este estaba hiperactivo, que lo que hace es debilitar al controlado, y el controlado, que también es un controlador para otro elemento, no va a poder controlar este elemento. Va a ser supremamente difícil que lo controle. ¿Ok? Y esa es la relación de dominancia o explotación. ¿Listo? Es un control excesivo de un elemento. Ahora, hay otro ciclo, que es el ciclo de oposición, ¿sí?, en el cual, ¿qué pasa? Este es el controlador, ¿sí?, y este es el controlado, ¿verdad? Este, que es el controlador, debería dominarlo a este o controlarlo regularmente. Pero, ¿cuál es el problema acá? El problema básicamente es este. En un ciclo de oposición, lo que pasa es que el controlado, este de acá, está demasiado fuerte respecto a quién, a su controlador. ¿Ok? Entonces, este debería controlarlo a este, pero este, como está tan fuerte, lo que pasa a hacer es básicamente a dominarlo, a hacer este ciclo. Y esto no es normal, ¿sí? Esto es un ciclo de oposición, ¿vale? En el cual el controlado está tan fuerte que lo que hace es pasar básicamente a controlar el elemento que debería estar controlándolo regularmente, ¿ok? Entonces son estos dos ciclos: dominancia, en el cual yo tengo un control excesivo, ¿sí?, del controlador, ¿sí?, al controlado, y oposición, en el cual el controlado tiene un exceso de energía, ¿sí?, que lo que hace es ir en oposición a su controlador, ¿vale? Digamos que son los dos ciclos más importantes y se presentan dentro de un ciclo de control normal. Entonces, acá te lo explico sencillamente. Por ejemplo, dominancia o explotación. Entonces, yo tengo un dominio, un control excesivo, en el cual, en este caso, el elemento fuego lo tengo tan cargado de energía, ¿sí?, que lo que hace es dominar a qué elemento, al metal. Entonces, mira el metal, que está pequeño, está carente de energía por este sobreexceso de dominación. Y el metal, entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a poder dominar a quién, a la madera, ¿sí?, porque está tan débil que no puede dominar a la madera. Entonces, primera cuestión patológica, ciclo de dominancia o explotación. Y la segunda, entonces, puede pasar todo lo contrario. En este caso, ¿qué es lo que pasa? En este ciclo de oposición pasa todo lo contrario, en el cual el elemento metal, ¿sí?, tiene una sobreexpresión energética, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, yo estoy sobreexpresado, ¿sí?, que hace que inclusive este elemento, ¿sí?, no me pueda controlar a mí, porque yo tengo una sobrecarga energética. Entonces, lo que hago es esto, ¿listo? Entonces, yo paso el metal, lo que pasa es a dominar, en este caso, el fuego. Y este, entonces, es un ciclo de oposición. Creo que con esto ya te quedó bastante claro. Bueno, muy bien. ¿Qué aplicaciones son importantes dentro de la teoría de los 5 elementos a la medicina tradicional china? Bueno, aparte de todo lo que hablamos, digamos que también me sirve mucho para determinar los tratamientos, ¿no? Es importante que sepas que todo exceso, lo que uno tiende es, si está en exceso un elemento, lo que uno tiende es básicamente a dispersar, ¿no? Y si hay un elemento que está insuficiente, lo que uno trata es tonificar, y digamos que eso lo tenemos que tener muy claro, porque esto lo vamos a usar mucho más adelante, ¿sí? Y es que el exceso, lo que uno busca básicamente es dispersar, y la insuficiencia, lo que uno busca es tonificar. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué aplicaciones tienen todos estos elementos a la medicina tradicional china? Entonces, fíjate que acá entonces ya vamos poniéndole un poco de sentido a cada cosa. Entonces, el primer elemento, que es la madera, está representado a través de su órgano. El sang corresponde al hígado, ¿sí, verdad? El fu corresponde a la vesícula biliar. Las funciones: despliegue y regula el pasaje del chi. Y esto es importante porque me mantiene libre las vías del chi, las vías también
del estado psicoemocional y básicamente tiene que ver, porque acuérdate que la regulación de las vías del paso del chi y, y del almacenamiento de la sangre, en este caso del sue, tiene que ver con el sue principalmente, tiene que ver con la relación directa con el shen, con el alma espíritu para los chinos, ¿no? Entonces por eso el hígado digamos que estabiliza el estado psicoemocional. Por eso generalmente cuando tengo alguna patología de hígado, ¿sí? Algo que no esté transcurriendo bien, entonces tengo una ira que es desenfrenada, ¿sí? No la puedo regular fácilmente, ¿no? Entonces, ojo con las funciones en general. El hígado regula el chi y almacena la sangre en general. Después lo vamos a ver en otro apartado un poco más amplio. El corazón entonces, pues obviamente el elemento fuego, ¿sí? Tiene que ver con el corazón. Acuérdate que el fu del fuego es el intestino delgado, ¿sí? Su función es calentar y elevar y vamos a ver la función que tiene básicamente, eh, bueno, básicamente con el agua, con el elemento agua, ¿ok? Bueno, propulsa el chi y el sue, obviamente, entonces al propulsar el sue, claro, porque es que el corazón, tanto en la medicina occidental como en la medicina oriental, funciona como una bomba, y esa bomba lo que hace, pues básicamente es bombear la sangre, y a través de la sangre yo tengo energía, ¿no? ¿Para qué? Para calentar y nutrir, pues obviamente todo el cuerpo, y eso es importantísimo. Bueno, seguimos con el elemento vaso, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, acá seguimos una relación de generación. Vamos hígado, corazón, después del corazón se genera el vaso. Entonces el vaso está pues, representado por el elemento tierra. Recuerda que el vaso es el sang, el fu básicamente corresponde al estómago, ¿sí? Tiene que ver con una función que es muy importante y es la producción de esa energía que nos alimenta a todos nosotros, esa energía que viene de qué? De los alimentos, ¿no? Entonces, la producción de la energía, digamos que la acepción un poco más cerca es esa producción de ATP celular, ¿sí? Entonces yo podría de pronto relacionar ese elemento vaso un poco con las estructuras ribosomales en una célula, ¿sí? Porque a partir no es por la producción del ATP, sino más por la producción de los aminoácidos que se lleva a cabo en las estructuras ribosomales, retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces tiene que ver más con eso. Transforma y transportar y transformar. El vaso es la estructura que se encarga de generar toda esa energía de la fuente alimentaria y llevarla al resto de órganos, ¿no? Porque su esencia es nutrir las 5 vísceras y obviamente las 6 entrañas. Origen de producción y transporte de sangre, por supuesto. Entonces vamos a ver un poco más adelante cómo es que desde la medicina china, ¿sí? Se origina esto que se llama sue, porque el sue tiene que ver con esta energía que genera el vaso. ¿Listo? Muy importante el vaso, entonces yo lo puedo relacionar celularmente con el retículo endoplasmático rugoso. El pulmón entonces se genera posteriormente al vaso. El pulmón genera entonces el elemento es metal, tiene que ver con esto que es la purificación y por eso tiene que ver mucho con sistemas respiratorios, es importante. Pulmón como sang, intestino grueso como fu. ¿Listo? Ok. El chi del pulmón purifica y desciende y es que el chi del pulmón vamos a ver que también tiene una relación directamente con el riñón. Inclusive desde la medicina occidental vemos que todos aquellos procesos de regulación de pH sanguíneo tienen que ver con el pulmón y con el riñón y una relación entre los dos principalmente, de ese intercambio de CO2, del intercambio del bicarbonato que lo produce a nivel del riñón y que se reabsorba a nivel de los túbulos renales, ¿sí? Tiene que ver eso que se llama el equilibrio ácido-base a nivel del cuerpo. Bueno, eso es pulmón. Y por último, entonces tenemos el riñón. Entonces, el riñón tiene que ver con el agua. ¿Sí? Recuerda, cada uno viene con su color y es importante que lo tengas en cuenta. Su función es la de hidratar, por supuesto. El transporte de sustancias a través de su agua, ¿no? Almacena la energía y controla el agua. Y cuando yo me refiero básicamente a almacenar la esencia, hace referencia a almacenar eso que se llama yin. Entonces nosotros vimos en nuestra pirámide, en la primera parte, el yin que está en la base de la pirámide y representa todo aquello que es material, ¿sí? Todo aquello con lo que nosotros vinimos heredados de nuestros padres, aquello que es material, que es visible y hace parte de lo que nosotros llamamos cuerpo, ¿no? Desde la esencia nace la corporalidad. Bueno, y la otra función es obviamente pues controlar el agua, ¿no? Entonces vamos a ver
la fisiología que existe a partir de todo esto, ¿no? Entonces mira, ¿qué relación hay entre elemento y elemento desde la fisiología de la medicina tradicional china? La madera genera el fuego y es importante que sepas en general porque vamos a ver la relación que tiene cada órgano más adelante cuando veamos esfera por esfera, pero la sangre del hígado lo que va a nutrir es al corazón. Y es importante, recuerda que el hígado se encarga de almacenar sangre suelta. Ok, el fuego lo que se encarga es de calentar el vaso. Bueno, en una parte realmente, porque te voy a decir algunas cositas. Vamos a ver que la Tierra realmente también es animada mucho por el yang, el elemento yang que tiene el riñón. Entonces, vamos a ver de una vez, y te voy a explicar un poco, que cada elemento no es solamente yin o yang, ¿verdad? Sino que tiene los dos aspectos. O sea, la madera tiene un yin, una energía yin, y la madera tiene una energía yang. El fuego tiene una energía yin y el fuego tiene una energía yang. La tierra tiene una energía yin, una energía yang. Cada uno de los elementos tiene dos aspectos de su energía y eso es importante que lo tengas en cuenta. Si quieres, resáltalo porque lo vamos a ver un poco más adelante y es supremamente importante cuando entremos a ver un poco sobre síntomas. Bueno, el fuego del corazón calienta el vaso, ¿sí? Lo que pasa es que el vaso lo que hace es nutrir al riñón. Es verdad, ¿sí? Sin embargo, tiene que pasar por esa fuente de purificación que corresponde a al metal, ¿no? Al metal, ¿listo? Pero el vaso lo que se encarga básicamente es de nutrir al riñón. Y es que es más, el vaso se encarga de nutrir la mayor cantidad de lo que veíamos, las 5 vísceras, las 6 entrañas, ¿sí? Pero digamos que, bueno, una relación puede ser esa, ¿no? El vaso nutre el riñón, pero tiene que pasar adicionalmente por esa energía del pulmón, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta en los aspectos del chi cómo es que la relación entre la energía entre cada elemento se relaciona, ¿sí? Y forman los aspectos del chi. Ok. Bueno, ¿el pulmón ayuda al agua del riñón? Por supuesto que sí. Entonces, el pulmón es el que genera, ¿sí? De alguna manera lo que yo hablaba, ¿no? Entonces, el pulmón desciende su energía para ayudar a la formación del agua del riñón, ¿vale? Y vamos a hablar de una parte de una vez. El riñón, digamos, aparte pues de su clasificación de agua y la que le corresponde, pues presenta un aspecto yin que corresponde al agua y un aspecto yang que corresponde al fuego, ¿sí? Por lo tanto, dentro de los textos antiguos de medicina tradicional china, el riñón se considera como el órgano del agua y del fuego. Te voy a explicar un poco, ¿sí? El aspecto yang, digamos, en algunos textos se hablaba que pues, son dos riñones, ¿no? El riñón izquierdo es propiamente riñón en muchos textos y el riñón derecho corresponde a el Ming Meng. El Ming Meng entonces hace referencia a un aspecto yang que pues se traduce como la puerta de la vida, ¿no? Entonces ese aspecto yang lo que se encarga básicamente es de animar y entonces ahí voy a lo que te digo, ese fuego de riñón, ese fuego es el que anima el resto de estructuras, ¿sí? Desde ese fuego de riñón soy capaz de animar el resto de estructuras. Y fíjate bien, lo voy a decirte algo muy importante y es que ese fuego de riñón, ese aspecto yang del riñón, ese ming, lo que se encarga es de animar principalmente a el elemento tierra, ¿sí? Al elemento tierra, al vaso para que empiece a trabajar, ¿no? También tiene que ver con el funcionamiento mucho de eso que se llama el sangyao, el triple recalentador tiene que ver mucho con el aspecto yang del riñón, con ese fuego renal, ¿sí? Que anima el resto de estructuras realmente, ¿no? ¿Y por qué lo digo desde acá? O sea, porque el elemento agua es donde se mantiene el yin, y el yin es eso que nosotros asociamos mucho con el ADN, con el material genético, ¿no? Entonces, a partir del material genético se forma el resto de estructuras, por supuesto que sí, pero es lo que yo traigo de mis padres, es ese cielo que yo traigo anterior, sí, que lo voy a volver ya propio mío y va a ser mi experiencia corporal, ¿no? Entonces, a partir del agua se origina, pues, ese fuego que calienta el resto, empezando porque realmente el fuego, ese aspecto yang, ese ming meng, lo que hace es animar al vaso, para que calentar al vaso, para que el vaso empiece
hacer su aspecto de transformar toda la energía. Bueno, y por último, el agua lo que va a hacer es que ayuda a nutrir la sangre del hígado, pero por supuesto que sí, ¿no? Entonces el agua es un elemento supremamente básico para cumplir este tipo de función. Bueno, muy bien, entonces los tipos básicos de órganos, aunque ya los vimos, sí, en general, entonces recuerda que yo tengo unos aspectos yin y unos aspectos yang, ¿no? Entonces, ¿yo a qué hago relación? Los aspectos yin pues hacen relación a las vísceras, que son los sang, que son los tesoros, ¿no? Entonces ya los vimos, las 5 vísceras importantes, y por supuesto los yang, que hace relación a las entrañas, que hace relación a los talleres, ¿no? Entonces hace relación a que yo atesoro esos tesoros, esa energía vital que es para mí, ¿sí? A través de los yin, que los yin son órganos que están internos y de alguna manera digamos que la relación no es directamente anatómica con el exterior, en cambio los yang sí, por ejemplo, ¿no? Tiene una relación externa, ¿sí? Una relación de conexión con el exterior, ¿vale? Bueno, también se le llaman talleres, ya los vimos. Y sencillamente esta diapositiva para mostrarte un poco sobre los órganos anexos. Entonces, ¿qué es un órgano anexo? No es un sang, no es un fu, sino tienen formas muchos de ellos de vísceras, pero tienen una función de entraña. Por ejemplo, el cerebro, ¿sí? La médula, vasos sanguíneos y el útero. Digamos que el ejemplo más... un ejemplo bien claro, pues son estos. Digamos que no se clasifican nunca dentro de Yin y Yang, sino que se forman y se les denomina también como órganos extraordinarios, también se les llaman así. ¿Ok? Recuerda que dentro de cada víscera existe un yin y un yang, o sea, esto es una clasificación en general de cada aspecto de la clasificación de vísceras y entrañas, pero no, o sea, no quiero que te encasilles en que son cosas, sencillamente hay estructuras en la naturaleza que son totalmente yin o estructuras en la naturaleza que son totalmente yang, sino que cada órgano, cada aspecto de la naturaleza tiene un aspecto yin y yang dentro de sí. Por ejemplo, dentro de las vísceras que son yin, podría decir del hígado, el hígado como estructura está formado por los hepatocitos, que son las células hepáticas, ¿sí? Por todo el sistema arterial, el sistema venoso, ¿sí? Que hace parte del hígado. Digamos que eso sería el aspecto yin. El aspecto yin hace referencia a la estructura, pero también podría tener un aspecto yang que hace referencia a todo lo que hace. Yang hace referencia generalmente, acuérdate, al movimiento, el funcionamiento. El yin hace más referencia como a la estructura anatómica, pero digamos que vamos a, sencillamente para decirte que no te encasilles, ¿sí? Generalmente que es que esto es yin totalmente o esto ya no, cada cosa tiene su aspecto yin. ¿Okay? Entonces, para las vísceras, entonces son más de aspecto yin, las entrañas los vamos a tomar como aspecto yang y los órganos extraordinarios que ya vimos entonces cuál es la relación. Bueno, muy bien, lo mismo que te decía, sencillamente es para recordarte un poco, ¿sí? Yo creo que esta diapositiva ya se ha pasado al menos 3 veces y es para que tú tengas consideración de qué es lo más importante. Y lo más importante es esto realmente. Los 5 elementos con las 5 órganos y las 5 entrañas en este caso. Pero en este caso va un sexto, ¿no? Acuérdate, el pericardio que recubre el corazón es un guardián del Shen y el Sanyao que hace referencia al triple recalentador, ¿sí? Que también hace parte del elemento fuego. Entonces el elemento fuego lo pongo con estos 2 elementos, con este órgano y con esta entraña. Bueno, muy bien. Entonces, para la explicación de los fenómenos patológicos, es importante entonces que recuerdes, más que ya explicamos un poco las patologías por ciclo de control, ¿no? Cómo son los ciclos de explotación, ciclos de oposición, ¿sí? Pero entonces es importante que sepas un poco la patología por ciclo de generación. Ya lo hablamos un poco, la patología de la madre siempre afecta al hijo y la patología del hijo generalmente pues puede llegar a afectar a la madre, ¿sí? Digamos que, bueno, son cosas muy importantes que ya lo vamos a nombrar en la próxima diapositiva. Bueno, ¿por qué es importante el diagnóstico y por qué es importante estas 5 fases? Empezando con el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. Uno, porque los diagnósticos hechos en medicina tradicional china son diferentes a los diagnósticos hechos dentro de la medicina occidental, ¿sí? Si tú te das cuenta, dentro de las esferas van unas cuestiones que nosotros dentro de la rama occidental, dentro de la consulta médica, no tenemos en cuenta. Mira que, por ejemplo, color, sabores, sonidos, órganos, ¿sí?
tienen que ver correspondencia con los 5 elementos y es importante tenerlo en cuenta en el momento del diagnóstico. Bueno, son raras las sintomatologías puras y complejas, y completas, discúlpame. Claro, o sea, que sea una persona no más de metal y que sea solamente la patología en la metal, no, porque acuérdate que esto es un equilibrio dinámico, ¿sí? El universo se maneja de esa manera y el cuerpo humano también. Entonces, generalmente uno ve que una persona, por más sencilla que sea la patología, afecta a unos dos sistemas orgánicos o unas dos fases, ¿no? Sí, pero realmente una sintomatología que sea pura de solamente un órgano es muy complicada. Se explora de manera global, por supuesto que sí, y recuerda esa parte psicoemocional, hay que preguntarla también, que nosotros tampoco dentro de la consulta médica occidental, y ya te has dado cuenta, nunca la preguntamos, pero cada una de las esferas tiene una relación con esta parte emocional, ¿no? Sí, y por eso hicimos un poco de hincapié en esa parte. Los procesos humanos son totalmente complejos, por supuesto que sí. Entonces vamos a darnos cuenta que de pronto, lo que hablábamos de pronto en la primera parte, yo puedo tener 10 personas con migraña y las 10 personas pues realmente pueden tener síndromes diferentes y se tratan de manera diferente. Entonces es bastante complejo y la terapia y el diagnóstico debe ir un poco hacia individualizar al paciente. Bueno, no aplicar de modo mecánico las relaciones y las teorías, por supuesto que no. O sea, no, ya te vas a dar cuenta cuando veamos la relación órgano con órgano, que realmente todos los órganos tienen que ver con todos los órganos. Entonces, no quedarnos en lo que aprendamos de manera mecánica, sino que pueden, digamos, parte de la patología entrar desde diferentes esferas. Ok, y lo que hablábamos inicialmente es diferente el diagnóstico y el tratamiento de la medicina occidental. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia en el tratamiento? Entonces, lo que hablábamos, lo que hablábamos. Para los ciclos de generación, entonces, acuérdate que yo puedo tener una madre, ¿sí? Una madre que, por ejemplo, eh, una madre que no genere adecuadamente el hijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si una madre no genera adecuadamente un hijo, entonces lo que yo voy a hacer es básicamente buscar. Eso es un síndrome, pues básicamente de insuficiencia. O sea, yo no tengo una madre generando adecuadamente un hijo, entonces lo que voy a buscar es tonificar la madre, así de sencillo. Y en los cuadros de exceso en el cual, ¿sí? Yo tengo un exceso, por ejemplo, de la madre, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tratar de regular un poco la energía a partir de la dispersión del hijo. Esto se trata, ¿sí? A través de ciclos de generación, y esto es importante tenerlo en cuenta, a través de ciclos de generación. Y bueno, y según principios de terapéutica, según los ciclos que o ciclos de control, entonces lo que hablábamos inicialmente, entonces se inhibe el órgano en exceso, por supuesto, y se refuerza el órgano deficiente, y eso es lo más importante, ¿ok? Se incide más en la inhibición del exceso. Bueno, sí, claro, por supuesto. Hay tres principios principales en general, sí, pero lo que te digo, esto no se hace de manera mecánica, están descritos, sí, están descritos estos principios básicos que es. El primer principio es inhibir la madera y ayudar la tierra. Ya lo vamos a ver uno por uno. Tonificar tierra, controlar el agua. Tonificar metal, inhibir madera. Dispersar fuego y favorecer norte, y esto me estoy refiriendo básicamente al elemento fuego y al elemento agua. Entonces, dentro del ciclo de control, el primero, digamos, uno de los principales principios para que lo tengas claro, ¿sí? Digamos que esta es la manera de abordar una gran cantidad de patologías, sin embargo, lo que hablábamos inicialmente, hay que individualizar en el síndrome, ¿sí? Pero digamos que se puede hacer. Entonces, inhibir madera, ayudar a la tierra. Entonces, recuerda que la madera es el elemento que controla a quién, a la tierra. La madera genera el fuego genera la tierra, pero la madera controla la tierra. Entonces, yo cuando tengo una hiperactividad hepática, lo que va a hacer es básicamente dominar o explotar esa tierra a través de un ciclo de control. ¿Ok? El ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando yo tengo esas crisis de ansiedad, de ira intensa, principalmente de ira intensa, de furia intensa, en la cual, ¿sí? Yo tengo esa ira desbordada. Muchas veces yo tengo síntomas abdominales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de pronto un poco más claro es, se, se, se hincha el estómago, me da gastritis,
si es acidez en el estómago. Y eso se puede explicar básicamente por esto, ¿no? Entonces yo tengo una hiperactividad hepática que lo que hace es explotar directamente el elemento tierra. Entonces, ¿cuál es el principio de tratamiento? Como para ir mirando. Entonces, desbloquear y regular la acción del chi hepático, o sea, de esa energía hepática. Hay que desbloquearla con algunos puntos y regular esa sobreexpresión del hígado. Se corrige la insuficiencia del vaso potenciando su chi. Entonces, adicionalmente a que yo estoy regulando la energía del hígado, tengo que reforzar la energía del vaso y tengo que empezar a potencializar ese vaso que está tan débil, ¿no? Entonces, empecé a regular por un lado, a disminuir la energía del hígado, pero empecé a potenciar también la energía del vaso para tratar de regular un poco. Se inhibe el hígado por potenciar el vaso y eso es lo que hablábamos sencillamente, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, muy bien. El otro ejercicio que tenemos es tonificar la tierra y controlar el agua. Entonces, ahí es cuando yo tengo, por ejemplo, cuando la tierra entonces es tan débil y no tiene un control de agua, entonces acuérdate que la tierra controla el agua regularmente y es lo que debe pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El agua se sobreexpresa, ¿sí? Y yo como tengo un sobreexpreso de agua, una hiper expresión del elemento agua, lo que hace es ir en contra de la tierra. Entonces, tengo una tierra que es bastante débil. Digamos que lo más importante acá es que con una hiperexpresión del elemento agua, yo tengo una tierra débil y voy a llevar a edemas. Edemas es la extravasación del líquido, ¿sí? De la sangre. O sea, la sangre está compuesta por agua, su mayoría, ¿verdad? Y por elementos celulares. Pero el agua lo que hace es salir a un tercer espacio y entonces tengo personas que se empiezan a hinchar, se les hincha los pies principalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que dentro de la medicina china esto se explica por esto. Dentro de la medicina occidental tiene varias causas. Una de las causas puede ser una patología a nivel del riñón, principalmente, y tiene que ver con el elemento agua, ¿no? Entonces, mira que dentro de los principios es pues básicamente tonificar la tierra, ¿sí? Para que el agua obviamente no se pueda oponer. Entonces yo lo que hago es tonificar el elemento tierra para que el agua no se pueda oponer y el vaso no tenga control adecuado del riñón. Cabe decirte obviamente que más adelante durante el curso que estés realizando de acupuntura pues vas a aprender cómo se tonifica cada uno de los elementos, ¿sí? No es por ningún motivo que uno le vaya a poner una aguja en el vaso directa, o sea, por ejemplo, si tonificar tierra significa colocar una aguja, no, yo en ningún momento estoy diciendo esto y quiero que lo tengas en cuenta. Hay maneras a través de vías energéticas que se puede tonificar o inhibir algún elemento, pero no es punturando y en este momento no tienes la capacidad tampoco, ¿sí? Para hacer este tipo de tratamiento. Igual, recuerda, todo paciente, independientemente del país en el que estés trabajando, todo paciente que vaya a tu consulta médica tiene que estar de la misma manera visitando a un médico occidental, ¿ok? Un médico que tenga conocimiento de medicina occidental, por favor, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Y es mi recomendación, por favor, ¿sí? Debes asesorarte y pedirle al paciente que también vaya a sus consultas médicas regulares para que esté en un control continuo, ¿sí? Independientemente. Y recuerda que estas presentaciones, cabe decirte, ¿sí? Que en ningún momento te hacen acupunturista por el momento, ¿ok? Para eso tienes que hacer cursos que estén certificados en cada uno de tu país, ¿sí? Y obviamente que según la legislación tú puedas ejercer acupuntura, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta. Bueno, muy bien. Tonificar metal e inhibir madera quiere decir que está en un ciclo de oposición. Acuérdate que el metal es el que regula directamente la madera, pero en este caso, ¿qué es lo que tengo? Una madera que está sobreexpresada, que hace un ciclo de oposición contra el metal, ¿verdad? ¿Listo? Entonces una madera sobreexpresada que hace un ciclo de oposición contra el metal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Entonces, ¿yo puedo tonificar el pulmón? Sí, es la idea, pero también tengo que controlar esa hiperactividad del hígado. Ahora, ¿cómo lo puedo controlar la hiperactividad del hígado? Yo lo puedo manejar a través de un ciclo de control, ¿sí? A través de un ciclo de control dispersando, por ejemplo, al hijo, en este caso el fuego, que sería
el hijo del hígado, principalmente para dispersar la energía. ¿Sí? Es importante empezar a dispersar esa energía, ¿no? Y se puede hacer a través de este ciclo. Bueno, muy bien. Y por último, dispersar el sur y favorecer el norte. Bueno, entonces, dispersar el fuego y tonificar el yin del riñón. Entonces acá tenemos un síndrome que es agua-fuego, ¿sí? Cuando hablamos de dispersar el sur y favorecer el norte, acuérdate que el norte hace referencia al riñón, el sur hace referencia, ¿sí? El sur hace referencia, en este caso, al corazón, ¿sí? Al fuego, ¿sí? Al fuego del corazón que representa el aspecto yang. Entonces recuerda que hay una relación supremamente importante. El fuego de corazón, que es yang, calienta el agua de riñón para dinamizarlo, que empiece a funcionar, y el agua de riñón lo que hace es nutrir y moderar el fuego de corazón. Acá, ¿qué puede pasar? Si yo tengo una patología de agua de riñón, entonces muchas veces lo que voy a hacer es a una sobreexpresión del fuego de corazón, ¿sí? O sea, se sobreexpresa el fuego del corazón. ¿Listo? Y ahí tengo entonces una sobreexpresión del fuego del corazón, por eso es tan importante, ¿no? Listo. En este caso entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, en este caso entonces es un síndrome de agua-fuego, que es bastante común, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un miedo tan intenso, el miedo ya sobrepasa todo límite, pues lo que me agota es el yin del riñón, y lo que hace entonces básicamente es una alteración a nivel del fuego de corazón. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre si yo tengo un déficit de acá, yo tengo que básicamente tonificarlo, ¿no? Vamos a tonificar y voy a dispersar el fuego del corazón. Estos dos órganos se relacionan, ¿sí? Siempre se relacionan. Entonces, ojo con eso. Si yo tengo déficit de acá, tengo una sobreexpresión acá. ¿Listo? Entonces, y es esto, exceso de fuego y deficiencia de agua. Entonces, siempre voy a dispersar el exceso, en este caso el fuego de corazón, y voy a tonificar la insuficiencia. Estos cuadros de insuficiencia de yin de riñón con exceso de fuego de corazón son muy comunes hoy en día. Y son esos cuadros en los cuales yo he entrado en tanto miedo que agoto ese yin del riñón, ese aspecto yin del riñón, y me lleva a tener palpitaciones, me lleva a tener sudoración, me lleva a tener pensamientos que no son muy claros, dolor de espalda, por ejemplo, ¿sí? Mucho dolor de espalda que tiene que ver con este aspecto yin del riñón. Me va a llevar básicamente a palpitaciones, calor excesivo. Bueno, es un síndrome, hoy en día es bastante común por la vida que llevamos hoy en día. Esto es algo muy bonito, y es que fíjate que la medicina china tiene en cuenta muchísimo, eh, muchísimo la relación emocional que tiene cada uno de los órganos. Bueno, y esto es lo que te tenía que decir para el día de hoy. Eh, Recuerda siempre esto que estás aprendiendo, no te hace acupunturista, por supuesto que no. Tienes que hacer un curso regulado en cada uno del país donde estás estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Que esté certificado y que tú lo puedas hacer. Por supuesto, esto sencillamente es una tutoría dentro de la rama para que aclares un poco los conceptos si estás ya aprendiendo un poco a entender esto. Que lleves de la mano siempre esto, ¿no? Esto no es un tratamiento individualizado. La idea es que la medicina occidental obviamente también se hizo para apoyarnos, ¿sí? Entonces, mi recomendación importante es cerciórate de que tu paciente esté yendo también con un médico occidental, ¿ok? Porque tú puedes trabajar tu medicina china. Obviamente estas presentaciones no te hacen acupunturista, es la tercera vez que te lo digo, ¿vale? Sencillamente son tutoriales que te llevan a aclarar un poco las dudas que tienes, ¿vale? Para eso tienes que hacer cursos, ¿sí? Y posgrados y demás cosas, ¿ok? ¿Listo? Lo más importante, acupuntura con responsabilidad. Esta es la bibliografía. Quiero agradecerles por la atención, quiero agradecerte a ti y bueno, qué bueno acompañarte en este espacio de teoría básica de la medicina tradicional china. Espero que hayas entendido. Cualquier duda que tengas, házmelo saber a través del contacto, a través de un comentario acá en YouTube. Bueno, y nos vemos en una tercera entrega de teoría básica de la medicina tradicional china.